¿Qué lenguaje se usa para expresar una devoción? ¿De qué forma se plasma una herencia de historia, de gratitud, de peticiones, de esplendor, de gloria, de orgullos y oraciones? ¿Cómo elaborar el códice de las plegarias? El arte y la piedad conjugadas para destilarse en el joyero más delicado. Para una joya de la historia de Granada, el camarín de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, en primer lugar es muy significativo el lugar que nos encontramos por tratarse del primer lugar donde empieza a tributársele culto a la Virgen del Rosario, ya que los frailes dominicos utilizaron esta cuba, esta estancia principal noble del cuarto real de Santo Domingo como capilla donde se le dio culto a la primera imagen de la Virgen del Rosario. Y luego, por otro lado, pues se está exponiendo por primera vez en esta sala de exposiciones del cuarto real de Santo Domingo este tesorillo que se descubrió de manera fortuita en el año 2007 cuando inician la obra de restauración del camarín de la Virgen del Rosario. Se tratan de diseños y dibujos realizados por algunos de los artífices que participan en la creación de esta joya del barroco, que se arrugaron y se colocaron en la cámara que queda entre las bóvedas encamonadas y el tejado, y ahí se depositaron pues como si fuera una especie de cápsula del tiempo, quizá como ritual para concluir la obra del camarín, y ahí permanecieron a la espera de ser halladas en el año 2007 entre escombros y mucha suciedad. Y bueno, por suerte, durante el proceso de desescombrado y limpieza de las cubiertas, los técnicos que estuvieron restaurando el camarín pues se dieron cuenta de que aquellas bolitas de papel arrugadas pues albergaban en su interior pues un verdadero tesoro, ¿no? Diseños originales de piezas que se encuentran en el camarín de la Virgen del Rosario en la actualidad. Tenemos, bueno, pues dibujos que por primera vez en la historia salen a la luz, y también que son los primeros dibujos conocidos de algunos de los artistas, ¿no?, que trabajan en el camarín, como por ejemplo Domingo Chavarito, Agustín de Vera Moreno, Tomás Ferrer. E incluso también se conservan otros dibujos más contemporáneos, como por ejemplo unas manos entrelazadas que dibujó Espinosa Cuadros, que no podemos olvidar que tuvo su taller en el patio del camarín de la Virgen del Rosario, allí es donde esculpió el grupo escultórico de la Santa Cena. Él era hermano de ambas corporaciones y le cedieron estas instalaciones pues para crear una de sus obras maestras. Y bueno, hemos querido dividir en distintas secciones la exposición. En primer lugar, pues por supuesto, se cuenta el hallazgo de las piezas, y luego vemos que en una parte hay colocadas, sobre todo en los laterales, en las paredes, dibujos que están, digamos, pues por las dos caras, ¿no? Tenemos tanto dibujos como también anotaciones y cuentas en las que incluso también pues aparecen el nombre de algunos de los artistas. Y luego tenemos en la parte central pues unas vitrinas en las que aparecen pues dibujos que tienen solo una cara, no solo dibujos, sino también grabados y modelos que se utilizaron para la creación del camarín de la Virgen del Rosario. Y por último pues se cuenta pues cómo fue ese proceso de restauración, puesta en valor y recuperación. El hallazgo tenemos que contextualizarlo, en primer lugar, bueno, dentro del camarín de la Virgen del Rosario, que es una de las joyas más desconocidas del barroco granadino y del barroco universal, porque se trata de un barroco al que no estamos acostumbrados, es un barroco de vanguardia, y por tanto pues podemos decir que es una obra sin precedentes ni consecuentes, única en el universo barroco, ¿no? Y debido al valor tan importante que tiene esta obra maestra granadina, pues la Junta de Andalucía decide, dentro del proyecto Andalucía Barroca, llevar a cabo una restauración integral del monumento que pues no solo buscó devolver su esplendor al camarín, restaurar las pinturas, las esculturas que atesora, sino también recuperar algunos espacios que habían tenido a lo largo de la historia
cambios de funciones importantes y a los que se había despojado de cómo se le había concebido originalmente, ¿no? Bueno, pues dentro de estas labores uno de los trabajos fundamentales fue el de la recuperación de las cámaras que hay entre las bóvedas encamonadas, que son unas bóvedas que se realizan con cañas de junco secas que son atadas con cuerdas y luego sujetadas por diferentes estructuras, y luego a esas bóvedas se le da una capa de estuco y encima pues están policromados los ángeles que vemos desde la parte de abajo cuando estamos en los antecamarines. Bueno, pues las bóvedas están muy dañadas porque habían tenido a lo largo del tiempo pues, un cúmulo importante de suciedad, de escombro, y también por supuesto pues había que llevar a cabo una recuperación de lo que son las cubiertas del camarín, que tenían problemas importantes tanto de estabilidad como de goteras, humedades, etcétera, etcétera. Y es dentro de estas labores cuando se descubren, por suerte, estos dibujos. Y bueno, lo primero de todo pues fue abrir esas bolitas de papel, y una vez que se dan cuenta de que son cosas valiosas, ¿no?, elementos valiosos, pues se hizo una selección, porque también se encontraron pues documentos, trozos de legajos, de libros, de manuscritos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que se hizo la selección, pues se pasó a restaurar aquellos dibujos que eran más valiosos, y por último pues se lleva a cabo una fase de estudio, que es la que ha dado pie a que podamos atribuir a los diferentes autores estos dibujos, y luego por último pues ponerlos en valor y exponerlos aquí para que lo pueda conocer el público en general. Bueno, ahora mismo en esta pared pues están expuestos los dibujos de uno de los artífices principales de la decoración del camarín, que es Domingo Chavarito, un pintor que nace en Huéscar en el siglo XVII, a finales del XVII, que muy pronto se viene a Granada y va a forjar una estrecha amistad y vínculo profesional con su gran maestro, que va a ser José Risueño. Podemos decir que Chavarito, pues además de ser su discípulo predilecto, pues fue también íntimo amigo de la familia, ¿no?, y el heredero de su taller y de su estilo. Y bueno, aquí pues se observan diferentes dibujos que están hechos a dos caras, sobre todo diseños para pinturas que vamos a encontrar luego en el camarín, distintos personajes. Como por ejemplo Débora es uno de los personajes que aparece en estos dibujos, Jael también, que es un personaje bíblico que aparece en el camarín de la Virgen del Rosario. Es muy bonito un San José que también él realiza, un San José, una imagen de la Virgen de la Angustia, unos bosquejos, ¿no?, de la Virgen de la Angustia, que debemos de contextualizar pues dentro de las dos visitas que realiza la Virgen de la Angustia a la iglesia de Santo Domingo en el siglo XVIII, una en 1732, con motivo de la rogativa en acción de gracias por la conquista de Orán, y luego también el año 1748 para pedir descendencia para el rey Fernando VII. Además también podemos ver distintas cuentas, anotaciones de la obra de Chavarito, e incluso encontramos que aparece su nombre en uno de esas anotaciones. Un dato muy curioso que diferencia a los dibujos de Domingo Chavarito de los de Agustín de Vera Moreno, por ejemplo, es que Chavarito, al ser pintor, pues claro, imaginaros que cuando estaba allí en faena en el camarín, pues tendría las manos manchadas de pintura, etcétera, etcétera. Bueno, pues vemos cómo todos los dibujos de Domingo Chavarito por lo general están manchados pues de restos de pintura, de óleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que los de Agustín de Vera Moreno no, él era académico y por tanto sus dibujos pues están impolutos, y además se ve pues como están mucho mejor resueltos, mucho mejor planteados, etcétera, etcétera. En la parte del centro podemos observar diferentes vitrinas en las que hemos colocado dibujos de varios artistas, en las que podemos ver que son sobre todo pues, dibujos a una sola cara. Son también interesantísimos. Bueno, en la primera vitrina
tenemos un dibujito de Agustín de Vera Moreno en el que se ve un proyecto de una portadita con un corazón con 7 puñales, que también podemos contextualizar pues dentro de ese momento en el que se realizan las diferentes visitas de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, a la Archicofradía del Rosario, que terminan con un hermanamiento que se lleva a cabo en el año 1748. En ese hermanamiento intercambiaron diferentes regalos y es muy probable que entre esas primeras ideas pues tuvieran la de hacer pues algún tipo de portada o alguna contribución para el enriquecimiento de la Basílica de la Virgen de la Angustia. Finalmente esos regalos pues consistieron en que la Virgen de la Angustia regaló una lámpara de plata de araña al camarín de la Virgen del Rosario, y la Archicofradía del Rosario regaló uno de los estípites que se estaban realizando para el camarín de la Virgen de la Angustia y el retablo de la Virgen de la Angustia. Otra de las joyas, yo diría de las piezas fundamentales de esta exposición, es el diseño del suelo, realizado por el cantero Salvador de León, una familia de canteros que viene de Luque, de donde se trajeron bastantes piedras y mármoles para la construcción del camarín. Vemos cómo curiosamente pues se llevan algunas modificaciones, se llevan a cabo algunas modificaciones que varían entre el original que tenemos ya en el camarín de la Virgen del Rosario, en la alfombra marmórea de la Sala de la Reina, con respecto al diseño original de Salvador de León. También son bastante interesantes algunos dibujos que tenemos en la segunda vitrina, uno de ellos que atribuimos a Domingo Chavarito, en el que se ve el retrato de un personaje vestido a la usanza del siglo XVIII de manera muy rica, que posiblemente sea don Pedro Pascasio de Baños, que fue el cofrade que promovió la obra del camarín de la Virgen del Rosario. Y también en esa vitrina encontramos las manos entrelazadas que realiza Espinosa Cuadros pues en el momento que tiene allí su taller. Para contextualizarlo, hemos puesto justo encima también una orla de culto, un fragmento de una orla de culto de esa época que también se halló junto a ese diseño de las manos entrelazadas. En las dos últimas vitrinas pues tenemos sobre todo más bien recursos que se utilizan para inspirar la construcción del camarín, como por ejemplo pues grabados de diferentes épocas, también de diferentes procedencias. Hay algunos grabados que son hispano-flamencos, que son los más habituales, ¿no? Luego también hay otros que se realizan por artistas de los propios Países Bajos, que eran muy populares en los talleres de todos los artistas, las colecciones de estampas, algunos italianos, también algunos incluso franceses, que se utilizan pues, para tomar modelos para personajes, o incluso también pues, algo tan sencillo como la decoración de los postigos de las ventanas, que están inspirados en la cerámica de Delft. Y por último pues tenemos ya una vitrina dedicada a plantillas que se utilizaron para recortar los espejos del camarín, algún modelo escultórico que seguramente usaría Agustín de Vera Moreno pues como boceto para realizar, por ejemplo, los ángeles, ¿no?, que talla en diferentes estancias del camarín, en alabastro y en mármol, y también algunas pruebas de color que se utilizan, pues bueno, pues tanto como prueba de color como también como plantilla para plasmar algunos motivos para decorar el camarín. Más que detalles, yo señalaría dos piezas que me parecen interesantísimas. Una ya lo he comentado, que es el diseño del suelo del camarín, de la alfombra de la sala central, que bueno, es una de las joyas de la exposición. Y también me parece muy interesante ese posible retrato de don Pedro Pascasio de Baños, un personaje muy importante en la Granada de la época, del que no nos quedan retratos y apenas pues se han conservado pues elementos personales de este personaje tan importante de Granada. Y bueno, pues quizás gracias a ese pequeño retrato, ¿no?, a modo de boceto, pues podemos conocer un poco más pues de la figura de este personaje tan interesante de la historia del arte granadino. En esta pared tenemos una serie de obras de Agustín de Vera Moreno, un escultor granadino
que realiza importantes intervenciones para completar pues, proyectos como la fachada de San Juan de Dios o la del Sagrario. Aquí realiza pues, obras de menor envergadura, digamos, de menor tamaño. Y bueno, una cosa muy interesante es que tanto Chavarito como Agustín de Vera Moreno, pues ambos están muy relacionados con José Risueño. No podemos olvidar que una de las primeras intervenciones de Agustín de Vera Moreno es junto a José Risueño en la Inmaculada que este esculpe para la actual portada de lo que es la Facultad de Derecho, en ese momento el Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús. Bueno, pues estos dibujos recogen algunos diseños, algunos bocetos preparatorios que él realiza para el programa iconográfico que va a esculpir para la sala donde se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario. Esa serie de relieves que están dispuestas en un zócalo sobre espejo opaco que tiene intercalado una serie de ángeles con rosarios y elementos de las letanías lauretanas. Y bueno, aquí en concreto pues lo que encontramos son dos dibujos, uno de Susana, que entre los viejos, que es uno de los temas bíblicos que aparece en ese zócalo, en el que aparecen sobre todo mujeres del Antiguo Testamento que prefiguran por sus virtudes, por sus acciones a la Virgen María. Y luego también en la parte de atrás de ese mismo documento pues encontramos el diseño del tema de Ana presentando a su hijo al templo, al profeta Samuel. Es curioso que ambos dibujos corresponden con relieves que están sobre las puertas y no se hicieron como el resto en alabastro o mármol, sino que se realizaron en madera para aligerar el peso, puesto que eran puertas que tenían que estar en uso. Es verdad que estos dos dibujos, al igual que todos los que se corresponden con los que están en las puertas de madera, a la hora de materializarse, pues si vemos que las esculturas pues son un poco más flojitas, no tienen tanta calidad como las que se realizan en mármol o alabastro. Por tanto, podemos concluir que son dibujos que él hizo para que sus discípulos los pudieran plasmar en la madera, que era algo en lo que él también se manejaba muy bien, pero que no se sentía tan cómodo trabajándolo como es el caso de los materiales más duros como la piedra y el alabastro, en las que sí se ve claramente que realiza el resto de relieves y además lo soluciona de una manera magistral, utilizando estos dibujos y también algunos grabados y modelos que podamos ver en las vitrinas del centro. Y por último tenemos también otro dibujo en el que aparece una orla de ángeles que se corresponde con los que están esculpidos en alabastro en el transparente o poscamarín, en que vemos que tiene dos relicarios fantásticos esculpidos en mármol gris de Sierra Elvira con veta roja. Vemos unos ángeles allí que sujetan pues unos relicarios como los que se resolvían en orfebrería en la época, relicarios tipo peineta, y vemos cómo esos relicarios pues están precisamente rematados por esa orla de ángeles de alabastro que parecen estar levantando un cortinaje que anteriormente cubría pues esas reliquias. Y aquí vemos no solo el diseño de esta orla de ángeles, sino que también en la parte de atrás pues podemos ver cómo está incluso el dibujo de ese arco, las medidas y algunos detalles pues que nos confirman que están diseñados pues para ese lugar concreto del camarín de la Virgen del Rosario. Fue fundamental para que podamos ver estos dibujos pues que fueran sometidos a un proceso de restauración. Hay algunos que estaban separados en distintos fragmentos, entonces se dieron cuenta enseguida los restauradores y uno de los primeros procesos pues fue casi como hacer un puzzle, ¿no?, para poder recomponer esos distintos fragmentos que conformaban los dibujos. Una vez que estaban más o menos localizados los dibujos, también se procedió a ponerle una denominación numérica y alfabética para de alguna manera catalogar y documentar esos dibujos. Y ya enseguida pues se puso en marcha pues el proceso de restauración como tal, ¿no?, propiamente dicho, que consistió pues en realizar en primer lugar limpiezas mecánicas para retirar la suciedad, sobre todo utilizando pues brochas, pequeños aspiradores, y luego también hubo algunos que fue necesario emplear otras técnicas, como por ejemplo la limpieza acuosa. Una vez que estaban ya limpios los dibujos, pues se procedió a pegarlos sobre un papel de seda para darles consistencia. Estos papeles de seda pues se aplican
al propio dibujo a través de calor, con pegamentos especiales, y lo que hacen es pues unir las distintas piezas, darle también un poco más de viveza a los colores y sobre todo pues permitir pues que durante más tiempo puedan conservarse en el estado pues más óptimo, ¿no? Hay que resaltar pues que esta técnica no es invasiva y es totalmente reversible. Simplemente con un especialista, con un poco de agua y con mucha paciencia, pues podría retirar este papel de seda si quisiera pues llevarse a cabo pues otro tipo de técnica de reconstrucción y de restauración y conservación de estos dibujos. Y por último pues se pasó a fabricar unos embalajes especiales para que se pudieran conservar en el archivo de la Archicofradía de una manera óptima. Así es como han estado hasta hace fechas muy recientes, hasta que se empezó a montar la exposición. Evidentemente, un proceso muy importante también fue el de documentación fotográfica de estos dibujos, pues para no tener que recurrir a los originales e impedir pues que ese uso, ¿no? Esa manipulación de los dibujos para su investigación o otras labores pues pudiera provocar más deterioro en los mismos. Por tanto, se ha trabajado fundamentalmente para poder estudiarlo y para poder documentarlo en mayor profundidad, pues se ha trabajado sobre todo a través de fotografías, que era como conocíamos estos dibujos principalmente. Muy pocos miembros de la hermandad habían podido ver los originales, no los se han podido ver hasta ahora que están expuestos, por suerte, en esta sala de exposiciones del Cuarto Real de Santo Domingo. Desde hace algunos años, pues bueno, venimos llevando a cabo pues una ardua labor de investigación, de documentación del camarín en sí, y la documentación que se conserva, sobre todo las actas de la Archicofradía, otras fuentes indirectas, ¿no? Pues como gacetillas, historias de Granada, guías de la ciudad antigua, memorias. Pues también es fundamental la información que hay en el archivo de protocolos notariales. Pues a través de toda esa documentación que hemos ido recopilando y que estamos estudiando, pues se han podido recopilar pues muchos datos, no solo para elaborar una historia constructiva del camarín mucho más completa, ¿no? Y una historia material del camarín más completa, sino que también pues nos ha servido pues para confirmar atribuciones de estos dibujos, ¿no? Que eso es algo fundamental. Bueno, pues yo creo que es un hallazgo fundamental en diferentes aspectos, ¿no? En primer lugar, pues como ya se ha comentado, porque se trata quizás de los primeros dibujos que se han descubierto de estos autores, es decir, son los únicos dibujos conocidos que tenemos de Domingo Chavarito, de Tomás Ferrer, de Agustín de Vera Moreno, de Salvador de León, y luego también, pues por supuesto, nos sirve para enriquecer la historia constructiva, la historia material de esta joya del barroco, el camarín de la Virgen del Rosario, ¿no? Y para darnos constancia, constatar pues de la importancia de este lugar, de la importancia y el primor con el que se construyó el mismo, cómo se preocuparon hasta del último detalle, ¿no? Y hicieron pues un montón de pruebas para obtener el resultado más óptimo y legárselo a las generaciones futuras y por supuesto pues contribuir a engrandecer, a aumentar la devoción y el culto de la Santísima Virgen del Rosario, ¿no? Así que yo me quedaría fundamentalmente con esos dos aspectos: la novedad de que son dibujos que salen por primera vez a la luz, y luego también pues cómo enriquecen la historia constructiva del camarín de la Virgen del Rosario. Y por supuesto pues una suerte inmensa que una vez de este proceso de restauración, de conservación, de estudio de los mismos, pues se haya podido concluir con este aspecto fundamental que es la difusión y la puesta en valor que se materializa con esta exposición, que da pie a que los granadinos pues puedan conocer con más detalle, más de cerca, este patrimonio del que la Archicofradía es simplemente pues su custodio, su tutor, por así decirlo, pero realmente esto es un patrimonio que pertenece a Granada, a toda la ciudad, y que debemos de luchar entre todos los granadinos pues porque se conserve en condiciones óptimas y se pueda legar a las generaciones futuras. La historia del cofre, que contiene una joya de nuestra historia, los secretos del diseño y la construcción del guardián del oro, mármol y cristal de la Capitana de la Fe. ¿Cómo se elaboró para que llegara a nuestros días, generación tras generación, y siga llegando más allá?
el Códice de las Plegarias a la Nuestra Señora del Rosario, el Camarín de la Virgen.